Zoom, no pretende ser un ring, pero también sé que van a, o adivino que pueden llegar a cuestionar el título del debate, y la verdad que mucho no nos aflige eso cuando pusimos el título, porque es un título disparador. La idea de discutir periodismo ideologizado versus periodismo profesional no significa necesariamente que estamos pretendiendo encasillarlos a Horacio y a Magdalena en dos casillas, sino poder discutir y contrastar ideas, haciendo honor a que Popea es un foro de periodismo donde queremos discutir sobre periodismo, acerca de cómo se ejerce el periodismo, el concepto de objetividad, el concepto de subjetividad, la neutralidad de los periodistas, todo lo que a los periodistas nos pasa permanentemente es un conflicto permanente en la vida de cualquier periodista, por lo menos de los que se preguntan todos los días qué están haciendo y cómo. Yo diría, como elementos disparadores también, voy a ser muy breve, nada más les quiero comentar un poco la matriz del título. Preguntas que no estaría de más si estuvieran presentes en este debate, que son: ¿qué debe hacer un periodista con su propia ideología? ¿Qué debe hacer un periodista con su militancia política, si es que la tiene? ¿Cómo juegan los valores del periodista en su vida, en el ejercicio profesional, en lo que escribe o en lo que dice? ¿Cómo juegan sus creencias y también cómo juegan sus gustos? Es decir, los distintos planos de lo que podríamos considerar subjetividades. Quizás se pueda esquematizar, a lo mejor después Magdalena y Horacio discuten esto o lo refutan, pero quizás se puede esquematizar diciendo que hay tres caminos para hacer con todo este paquete, para que cada uno de nosotros haga con esto. Uno es explicitarlo, decírselo al lector o decírselo al oyente. Yo pienso así, a mí me gusta esto y a partir de aquí construyo mi discurso. El otro sería intentar neutralizar esas creencias o posiciones políticas o ideológicas o religiosas, lo que fuere, en aras de una actitud más aséptica, digamos, como por ejemplo existe claramente en el periodismo norteamericano. Y la tercera opción sería aceptar esto como implícito, no blanquearlo, digamos, no explicitarlo, sino aceptarlo como implícito y que el oyente de última se dé cuenta solo, si es que le importa. La segunda dimensión de lo que queremos discutir se vincula con las relaciones con el poder. Es decir, el problema de la objetividad y la subjetividad en relación al poder, y particularmente al poder actual, en relación al gobierno. ¿Dónde nos paramos los periodistas frente al gobierno? Y esto involucra el tema de los asesoramientos, de los cargos públicos, del hacer política y hacer periodismo, es decir, esta discusión. En el caso de Magdalena y de Horacio, ambos tienen una larga trayectoria profesional y a su vez ambos han sido, sobre ambos hemos muchas veces comentado su participación de distinta manera desde posiciones políticas, en el caso de Magdalena en la CONADEP, y esto ha sido motivo muchas veces entre periodistas de conversación, de comentarios, en el sentido de discutir paradigmas, qué es lo que uno cree que está bien y qué es lo que uno cree que no está bien, qué es lo que uno considera apropiado y lo que uno no considera apropiado. Bueno, para enriquecer esta discusión es que los hemos invitado a Horacio y Magdalena. Yo les propongo estas reglas, que son escucharlos a ellos, a cada uno de ellos durante un máximo de 10 minutos, quizás por orden alfabético. Después debatir ellos, que debatan ellos, seguramente va a haber tema, durante 20 minutos, y después, cuando hayamos llegado al minuto número 41, abrir con ustedes el debate bajo la consigna de que les voy a pedir que hagan intervenciones breves, de un máximo de 1 minuto cada uno, digamos,
quieren hacer preguntas o decir lo que les parezca, pero para organizarlo de esta forma. Así que si querés empezar, Magda. Bueno, muchas gracias. Hola, hola. ¿Me parece que no? Hola, hola. Bueno, yo anoté unas cosillas como para tener cierto orden. De más es que decirles que después de casi 50 años de ser periodista, sigo pensando que es la mejor profesión del mundo. Volvería a elegirla si tuviera que volver a empezar. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué? Yo creo que la posibilidad de estar, llamémosle, qué sé yo, en el ringside de la vida de alguna manera, es un privilegio, una cosa fascinante, que además es como una sobredosis de estar vivo, ¿no? Y eso, aún después de tantos años, a mí me mantiene cada mañana, a pesar de que me da mucha fiaca levantarme muy temprano, me da como una anfetamina, qué sé yo, de pensar que va a estar la tinta húmeda de los diarios, la pantalla de internet, el café con un mito, esas cosas muy tontas si quieren, pero que de pronto si vamos al siglo XIX, a esa, cuando empieza, digamos, la relación, o fin del XVIII, del lector con su diario, con su columnista, con, bueno, algunos transitaban sobre todo en los diarios europeos, en Inglaterra y en Francia, a veces por las columnas de los correos de lectores, y era todo, sobre todo en Inglaterra, era todo un acontecimiento haber podido ser parte de un diario, de una noticia. Por eso, por estas y muchas otras cosas más, quisiera comenzar también diciendo que últimamente se nos ha llamado de una manera que a mí me molesta mucho cuando se habla de comunicadores. Yo creo que nosotros somos en una raíz mucho más profunda, algo más que eso. Y, digamos, comunicar lo que otros han investigado realmente me parece un papel muy restringido para lo que significa una vocación, ¿no es cierto? Quizás porque, bueno, de pronto en un diploma puede quedar mejor aquello de comunicadores, no lo sé. Pero yo creo que es muy importante porque hace la credibilidad del sujeto. Yo creo que un periodista que pierde la confianza de sus lectores o de sus televidentes o de sus escuchas es merecedor de cierta compasión, porque es una cuesta prácticamente, yo diría, imposible de remontar. Y tenemos un montón de ejemplos, que no vamos a dar nombres, pero cuando Horacio, que hemos caminado tantas cuadras juntos, desde fundar periodistas hasta, bueno, compartir o disentir, ¿no es cierto?, en el afecto en muchas cosas, sabemos lo que les ha costado a aquellos que por distintas circunstancias han perdido la credibilidad de su gente. Bueno, el deber de informar con lealtad, sin ninguna duda, crea un lazo importantísimo entre el periodista y la sociedad. Y crea también, bueno, como decíamos, costumbres, opiniones, es una cosa bastante misteriosa, pero es una opción, ¿no es cierto?, para el profesional ser creíble, porque no se puede hacer una dicotomía, uno no puede ser distinto en la vida cotidiana y personal de lo que es en la vida profesional y pública, cuando llega el momento, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo creo que hay ciertas posiciones que se deben defender siempre, aun cuando sean posiciones complicadas. Recién justamente vos comentabas, bueno, yo efectivamente formé parte de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas y de alguna manera me di cuenta que defender los derechos humanos era parte de mi vida, de mis planteos interiores. Por eso, por ejemplo, yo creo que en este momento tenemos los periodistas una seria opción, ¿no es cierto?, como significa de pronto lo que está ocurriendo en Cuba con los disidentes, con nuestros colegas que tienen penas muy altas de 25 o 30 años por disentir. Yo creo que esto de pronto es muy terrible porque a mi vez yo he firmado contra el embargo, ¿no es cierto?, tan injusto y tan alevoso que ha hecho los Estados Unidos a Cuba durante tantos años, pero tampoco puedo aceptar que por el hecho de pensar distinto haya que sufrir cárcel o persecución. Y estas posiciones en nuestra Latinoamérica tan sufrida, tan golpeada, son muy duras de tomar, ¿no es cierto? Pero yo creo que hacen más que una posición política, una posición ética, personal. Es decir, si nosotros hemos tomado un compromiso, el compromiso tiene que ser válido, acá y en cualquier otra latitud.
así nos cueste más de un disgusto, o así nos evite de pronto recibir ciertas compensaciones que son, bueno, hacen de pronto a la amistad o a la gratificación no material, sino intelectual. Bueno, este es uno de los temas, ¿no es cierto?, que yo creo que es importante recordar. Además, a mí me conmovió terriblemente el hecho de que las mujeres de los disidentes, las mujeres de las familias, tienen un pañuelo blanco como nuestras madres, lo cual significó para nosotros tanto, y sigue significándolo, pero tanto en su momento, en un momento en que con un coraje realmente extraordinario, como el Buenos Aires Herald la llamó en su momento, las locas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Era una locura avanzar por la Plaza de Mayo, y ellas no tuvieron miedo y lo hicieron. Y para mí ese es un ejemplo que me ha sido extraordinariamente útil a lo largo de la vida. Es decir, esas mujeres se animaron, esas mujeres pudieron, y bueno, es como, podría decir, un empujón, ¿no?, frente de pronto a los dilemas que se nos suscitan a todos nosotros constantemente en la profesión. Después también, bueno, es cierto, durante los años negros de la dictadura, imaginamos, yo por lo menos, con cierta ingenuidad, que la vigencia del Estado de Derecho iba a encauzar nuestra sociedad. Pero ha sido así solo en parte. Bueno, ahora tenemos una corte que no es adicta, pero la justicia, bueno, tiene una serie de claroscuros de los cuales no vamos a empezar a dar detalles, porque ustedes conocen también como yo. Incluso el hecho del asesinato de José Luis Cabeza, ¿cierto?, en pleno gobierno constitucional, como era el doctor Menem, un humilde fotógrafo que ni siquiera tenía un cargo jerárquico, nos muestra hasta qué punto, ¿no es cierto?, en nuestro país las instituciones son deficitarias, y por eso es tan difícil para el periodismo no salir en defensa de un crimen horrendo como pobre José Luis, que además lo mataron esposado, de rodillas y con un tiro en la nuca. Pero en las cosas cotidianas, en donde observamos que es necesario tener una opción y manifestarse, yo creo que esos ejemplos nos tienen que ayudar, por lo menos yo creo humildemente en la ayuda y en la enseñanza que nos da la vida todos los días, como para andar por un país difícil. Este es un país difícil, Latinoamérica es un continente difícil, ¿no es cierto? Nadie puede decir que sea un mundo fácil el que nos ha tocado a los latinoamericanos, a pesar de que en el caso nuestro argentino es bastante inexplicable, con todas las condiciones que tiene nuestro país, que tengamos los problemas de todo tipo que nos aquejan. Pero esa es la realidad, aquí vivimos y aquí tenemos que salir adelante. Así que yo les agradezco esta oportunidad no sé si de debatir, pero por lo menos de hablar entre nosotros, a ver incluso cómo vemos cada uno estos problemas que, y se me terminan los 10 minutos, que son parte de la vida cotidiana. Bueno, Horacio. Bueno, muchas gracias a la FOPEA por la invitación para compartir la mesa con una querida colega y amiga como Magdalena. Y me parece muy importante la discusión sobre los temas éticos, que en este momento adquieren una importancia creciente, sobre todo en un momento en el cual no existe el tipo de hostigamiento, de persecución judicial que hubo contra la prensa en años anteriores. Pero quiero comenzar con una autocrítica a FOPEA. Y tiene que ver con el título al cual se refirió Pablo Mendelevich. Yo creo que sí que es un disparador, pero es un disparador de equívocos, de malentendidos, de confusiones. Yo fui invitado a la charla por Cristina Pérez y la idea era discutir sobre el periodismo y el poder. Yo acepté porque me parece un tema muy interesante. Y después Daniel Santoro me dijo que el disparador había sido una exposición que yo hice el año pasado en la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano sobre este mismo tema, en una reunión con jefes de redacción de los medios más importantes de América Latina. Cuando vi el título, el periodismo ideologizado y profesionalizado, le dije a los compañeros de FOPEA que me parecía un título equívoco, además muy feo, cacofónico,
planteando una falsa contradicción, mal planteando una falsa contradicción. Bueno, en un encuentro casual con Daniel Santoro, él me dijo, sí, claro, en realidad tendría que ser periodismo militante o periodismo objetivo. Y la semana pasada, cuando ya se venía la fecha, pregunté, cuando me recordaron el horario y la dirección, pregunté con qué título iba y me dijeron con el mismo porque es muy lindo. Bueno, yo creo que es una falta de ética y creo que es un tema para que ustedes lo reflexionen, porque se presta a equívocos y a confusiones y además fue advertido eso, no es que no se dieron cuenta. En aquella exposición que yo hice en Monterrey, planteé la contradicción entre dos modelos de periodismo. El modelo militante que tuvo la prensa argentina desde su nacimiento, mencioné los ejemplos de Sarmiento y de Mitre, y el modelo de la presunta objetividad y equilibrio de la prensa estadounidense, que llevado a su extremo, como hemos visto en la Argentina, implica escuchar con atención a un judío y un nazi que debaten para que el público saque sus conclusiones. Y el moderador observa. El moderador, productor, conductor, invitante del judío y del nazi al programa. Y planteé que este último modelo está en crisis. Y está en crisis allí donde nació, está en crisis en Estados Unidos. Y mencioné que no por casualidad los dos periodistas de más éxito en Estados Unidos hoy se apartan absolutamente de ese modelo de la presunta objetividad y neutralidad, que son Michael Moore y Bill O'Reilly, con dos posiciones contrapuestas. Uno es un defensor extremo de la nueva derecha, de Bush, el caso de O'Reilly, y el otro es exactamente un detractor de todo eso. Y son los dos periodistas de más éxito en Estados Unidos en los últimos años. Y ustedes conocen muy bien los escándalos que ha habido en los principales medios de Estados Unidos por la infracción constante a la presunta objetividad que blasonan, con la invención de notas, con la distorsión de contenidos, que ha sido la moneda corriente de los últimos años en ese modelo. Y además, en la última semana, en Estados Unidos, o en el último mes, la Corte Suprema de Estados Unidos ha escrito que en épocas de guerra contra el terrorismo el gobierno tiene el derecho de hacer caer las barreras del secreto profesional periodístico. Con lo cual, definitivamente, ese modelo entra en una crisis que, bueno, será problema de ellos enfrentar esa crisis. También dije que en la Argentina ocurre igual que en Estados Unidos, que hay ese mismo tipo de polarización y aunque el ángulo de dispersión es parecido al de Estados Unidos, al de O'Reilly y Michael Moore. Y puse como ejemplo al subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano, y a mí mismo. Y los dos tenemos posiciones muy claras, absolutamente definidas, nadie se puede engañar al respecto de quién es Escribano y quién soy yo, qué es Página 12 y qué es La Nación. Está a la vista todos los días eso. Pero planteé además, y ahí no llegué a desarrollarlo porque en esa mesa yo era el moderador, esto lo dije en el tiempo en que Pablo Mendelevich nos presentó a nosotros ahora, que había que debatir también si al mismo tiempo no era necesario abrir las páginas tan definidas política e ideológicamente de medios como La Nación o Página 12 a posiciones adversas de esa línea. Si cada medio debe ejercer en alguna medida el pluralismo o si basta con que esté garantizado que la sociedad reciba una pluralidad de opiniones, no a través del pluralismo de cada medio,
sino del pluralismo de los distintos medios que forman la policromía de las voces que recibe la sociedad. Mi opinión personal, que no llegué a decir en aquel panel, porque tenía que ceder la palabra a los demás panelistas, que eran además gente muy importante de los medios, muy, muy importantes de toda América, del norte al sur. Mi opinión es que sí, que las páginas de los medios tienen que estar abiertas a las posiciones adversas, tienen que reflejar también las posiciones adversas, y que cada medio debe ejercer en alguna medida el pluralismo, sin desdibujar lo que es su línea, pero sin cerrarse tampoco a las otras voces. Sobre la objetividad, quiero citarles una frase de Richard Kapuscinski, que es periodista muy reconocido en todo el mundo, quien en una entrevista que le hizo a la revista Enie dijo: estamos viviendo en un mundo muy contradictorio, de muchas desigualdades e injusticias, y por lo tanto no se puede ser una persona con objetividad. Los que relatan sin ninguna actitud son los que trabajan con eso que se llama objetividad. Por el otro lado, estamos tratando de cambiar algo, de mejorar la situación, de estar donde tenemos que estar. Queremos tratar de mostrar el mundo y de escribir sobre el mundo para que nuestros lectores o oyentes despierten su conciencia y tengan una actitud de cambio. Creo que hay una falsa interpretación de la tradición anglosajona de la objetividad, porque esa noción fue creada de otra raíz que decía que el llamado cuarto poder tenía que ser objetivo frente a actividades de otros poderes, judicial, ejecutivo, etc. Pero nunca se pensaba en la objetividad frente a la injusticia, frente a los males que rodean nuestra humanidad y hacen nuestra vida dura. No se puede ser objetivo frente a la tortura y la dictadura. Eso es inhumano y la palabra objetividad no se aplica a esas situaciones. Y para cerrar esta primera intervención y cederle de nuevo la palabra a Magda, y a colación de lo que dice Kapuscinski sobre la objetividad, yo quiero recordar que los dos principales diarios de la Argentina se asociaron con el Estado en la fábrica productora de papel Prensa, cuyas acciones compraron mientras sus propietarios estaban siendo torturados por la dictadura militar y fueron obligados a venderle a Clarín y a La Nación las acciones que hasta el día de hoy retienen como socios del Estado. De modo que me parece que, aparte de hablar de los periodistas, tenemos que ensanchar el análisis para incluir a los medios y para incluir a los gobiernos. Y solo así vamos a poder llegar a alguna conclusión clara sobre las relaciones entre el periodismo y el poder. ¿Quieres comentar algo? Te cedo la palabra, si quieres comentar algo. Me parece muy interesante. Yo tenía dos cosas para decirte. Bueno, una, sin perder el rol de moderador, solamente quiero defender... ¿No se escucha, Daniel? Sin perder el rol de moderador, no quiero dejar de defender a FOPEA en cuanto al bautismo de la charla, porque fue una decisión de FOPEA llamar esta charla de esa manera. Y me sorprendió que dijeras que eso es una falta ética, que el hecho de que vos no coincidís con la forma en la que FOPEA planteó el debate, más allá de que nosotros sí partimos de la base de que vos por ahí no estabas de acuerdo con el planteo que nosotros mismos consideramos que es discutible y que es solamente, insisto, un punto de partida para la discusión. Esa es una pregunta, Horacio. La segunda es, en esta dicotomía entre vos y Escribano, ¿dónde pones a Clarín? Bueno, lo dije en mi última frase, ¿no? Digo, socio del Estado en papel prensa, acciones compradas durante la dictadura mientras estaban siendo torturados los propietarios de esa planta. Nunca han dado cuenta de eso. Me parece que tienen un cadáver en el armario que apesta. Bueno, cuando Horacio recordaba la asepsia, ¿no es cierto?, que tiene cierta prensa objetiva, justamente acá en la última reunión de FOPEA, cuando vino el colega del Washington Post,
a mí me chocó muchísimo, y no sé a ustedes, que cuando él hablaba de la importancia de no inmiscuirse y de la objetividad que era fundamental para un buen desarrollo de la profesión, mi pregunta fue, pero, por ejemplo, ¿usted no firmaría una solicitada pidiendo el esclarecimiento de la AMIA, ¿no es cierto? Y pidiendo que se fuera a fondo justamente para castigo de los culpables? Y él contestó que no. Me dijo Mabel que después acá se había discutido ese tema, pero realmente ese tipo de periodismo ni me interesa, ni me parece que sea acorde con lo que decíamos hace un momento. Es decir, ¿qué significa, ¿no es cierto?, ser un individuo con una línea ética en la vida? Porque obviamente no es el periodista fulano de tal y el hombre o la mujer fulano de tal, eso es un enteleque, eso no existe. Todos somos parte de nuestra historia y es bueno que así sea. Y si eso significa una decisión y si eso significa una discusión, bueno, el mundo está hecho de disensos. Nadie piensa en un mundo unicolorido, ¿no es cierto? Sobre todo en países tan complicados como estos. Sí, por ejemplo, durante la invasión norteamericana a Irak, los periodistas de los principales medios acompañaron a las tropas norteamericanas con la técnica que ellos llaman del embedding, estaban encamados con las tropas literalmente, ¿no? Y transmitían lo que habían acordado con el Pentágono que se podía transmitir, y lo que no lo transmitían. Esa es la presunta objetividad, digamos, esos son los monstruos de la presunta objetividad. A eso se ha llegado, que es un engaño absoluto al espectador, ¿no? Una cosa, obviamente, es el secreto estratégico, que esto sí, en todas las guerras del mundo ha existido. Creo que de las guerras napoleónicas, no eran periodistas, pero en fin, la gente que escribía al respecto, que después hacía un libro histórico, tenía un cierto compromiso, pero además los medios eran tan lentos que tampoco se podía desvirtuar una acción, cosa que no ocurre hoy día. Pero yo pienso que, por ejemplo, hay un hecho que de pronto la prensa, no sé si ha subrayado bastante del mundo. Cuando vos mencionaste la guerra de Irak, a mí me impresionó mucho que Bush pasara por encima del Consejo de Seguridad, porque línea más, línea menos, fue lo que hizo Hitler con la Liga de las Naciones, o la Sociedad de las Naciones en Ginebra, que estaba en pleno funcionamiento cuando él invade Austria y luego Polonia. O sea que, fíjense qué interesante incluso y qué imposible no tomar partido frente a estas cosas. Y la CNN, por ejemplo, acaba de despedir a su principal director de noticias porque no es su trabajo. En un panel que se hizo en Davos, en Suiza, donde se discutían los mismos temas que estamos discutiendo aquí ahora, dijo que las tropas norteamericanas habían disparado contra periodistas en Irak sin tomar los recaudos necesarios. Quedó flotando la posibilidad de que lo hicieron a sabiendas de que eran periodistas, aunque no lo dijo tan claramente como eso. Lo despidieron. Es decir, que me parece que los modelos de la presunta objetividad y neutralidad están en crisis en todo el mundo. Lo que pasa es que en algunos países o en algunos medios se asume claramente la posición que se defiende, por la cual, digamos, el medio se pronuncia, y en otros se disimula. Me parece que esa es la principal diferencia. Cuando me contaban uno de los compañeros de FOPEA, por ejemplo, que para esta polémica habían pensado en invitarlo a Escribano y que Escribano no quiso participar, yo decía, pero ¿por qué si no habría polémica? Porque si él y yo tenemos una posición absolutamente política, muy explícita, muy clara, ahí no habría polémica. Y, por ejemplo, con respecto al tema de Cuba que yo mencionaba,
que es un tema inclinoso porque nosotros para nuestros hermanos cubanos tenemos una cosa muy cercana, ¿no? ¿Cómo analizás el tema de los disidentes periodistas? Bueno, a mí me parece que la condena a los periodistas cubanos por opinar es absolutamente repudiable y yo la repudio. No conozco a fondo cada uno de los casos. El gobierno cubano dice que varios de ellos no están condenados por opinar, sino por participar en actividades políticas con relación con la Embajada de Estados Unidos, lo cual haría, digamos, que los casos no fueran todos iguales. Pero en el caso de los periodistas profesionales que han sido, digamos, condenados por su actividad como periodista, me parece absolutamente repudiable y no tengo ninguna duda al respecto. No, además, demasiados años de dictadura hemos vivido como para no saber que cuando vos molestabas se te endilgaba. Por eso yo les creo más a esas mujeres de los pañuelos blancos, ¿no es cierto? Por eso yo firmé un pedido de libertad para esa gente, porque creo que en conciencia es lo que se debe hacer, porque demasiado sabemos cómo se deforma la realidad. Escuchame, las cosas que nos han colgado, Horacio, hemos vivido demasiados años en dictadura como para no saber hasta qué punto, ¿no es cierto?, el Estado autoritario, el Estado ilegal se vale de cualquier medio, no le va a temblar la mano para endilgar de cualquier tipo de negociado o cualquier tipo de amistad. Así es. Sí, no, quería decir esto, volver un poco sobre esto mismo que estamos discutiendo, pero volver un poco a lo que dijo Magdalena respecto de lo que contó Jim Rowe en el Washington Post sobre no firmar solicitadas. Lo que dijo Jim Rowe fue que el código de ética del Washington Post no les permitía a los periodistas firmar solicitadas, si es que Rowe entendió bien lo que quisimos decir con solicitadas, porque Sí, no, María, te había entendido bien, sí. La pregunta para ambos sería esta, porque evidentemente todos los periodistas, supongo que todas las personas van a proclamar que están contra la injusticia y que tienen determinados valores, cada cual tiene sus propios valores y seguramente todos piensan que están contra la injusticia, que defienden valores determinados de cierta altura y demás. La pregunta es, en la Argentina, sobre todo donde los límites muchas veces no son claras, ¿qué tipo de solicitada firmarían ustedes? ¿Hasta dónde firmarían una solicitada como periodistas? Esto se acaba de plantear recientemente para demostrarles un caso grisáceo con la defensa de Ibarra, donde varios periodistas firmaron la solicitada que se publicó hace 10 días en defensa de Ibarra. Magdalena recién hablaba de defensa de derechos humanos, vos evidentemente ahí tuviste una actitud corajuda y decisiva al integrar la CONADEP. Pero ¿qué pasa con toda esa zona gris, esas otras solicitadas? La solicitada, digo, no porque sea muy importante el tema de las tareas, porque de alguna forma saca al periodista de su profesión diaria y lo hace tomar